me llamo Sofía Trosinski, hago este video porque necesito ayuda urgente. El 22 de marzo se quieren llevar a mi hija de 3 años a Francia por un fallo francés que es totalmente arbitrario e injusto, que le da la tenencia exclusiva al padre. El padre tiene denuncias por violencia de género en Francia y en Argentina, y hay un juicio oral pendiente por violencia de género con fecha en agosto, pero esto parece que a nadie le importa. Mi hija tiene también un certificado de discapacidad por el que está en tratamiento médico. Está con psicomotricidad, con psicóloga, con terapia ocupacional, con hidroterapia, fonoaudióloga. Hace 2 años que estamos luchando para que mi hija salga adelante y mi hija está logrando salir adelante. Pero esto en sí, va atenta contra toda su vida. Por favor, necesitamos que nos ayuden, que no nos separen de esta forma. Llama. Sofía está sola, está desesperada, tiene una nena de 3 años que se llama Alma. Un poco el reclamo de lo que recién estábamos escuchando fue lo que provocó esta conmoción social, porque se la quieren arrancar de las manos. La nena tiene solamente 3 años, ella está aquí con nosotros, nos va a contar su historia, la historia de Alma, y la historia de una justicia que sigue mirando para otro lado, de una justicia en muchos casos patriarcal que no ve absolutamente nada de lo que realmente ocurre y sufren las mujeres. Gracias por venir, Sofía. ¿Cuál es tu historia? Muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio y nada, escuchar y ver ese video, es esa desesperación, ¿no? de mi hija con 3 años, con todo su tratamiento médico, con las violencias que vivimos, de lograr intentar salir de todo ese infierno que vivimos y que una justicia que sigue mirando para otro lado. Contale a la gente para que pueda entenderte. Vos sos joven, me contabas recién que fuiste becada, que ganaste una beca, que te fuiste a estudiar a Francia. ¿Ahí qué pasó? Yo me fui, sí, becada, soy ingeniera industrial, me fui becada por el gobierno a estudiar un máster en energías renovables. Por medio de una amiga en común conozco al que es el padre ahora de mi hija, que al principio parecía una persona muy buena, muy atenta, que estaba en todos los detalles, pero a poco empezó con los celos a controlar todas las actividades que yo solía hacer, ir a una clase de baile, ir a una cena con amigas, a generarme culpa si yo llegaba a salir, con mis amigas. Después lo encontraba a él, drogado, borracho, y decía que él tenía que, refugiarse en sus adicciones porque yo lo había dejado solo. Solamente porque había salido a un cumpleaños a ver a una amiga. A mí me hacía muy mal verlo así, y entonces cada vez iba más manipulándome, cada vez iba generando más culpa, más, mismo eran las desvalorizaciones constantes, ¿no? De decir, como que yo estaba en un país, que no era el mío, que yo no sabía hacer nada. Cuando yo me fui sola, me fui a hacer un máster en sí, viajaba, un machirulo de manual. Es que, sí. Y que para el afuera era el hombre ideal. Vos lo conocés, te enamorás, empezás a tener una relación, empieza todo este periodo de violencia, de acoso, de persecución, de hostigamiento, y nace Alma. Sí, sí, y cuando nace Alma, en sí, bueno, para mí era felicidad absoluta. Pero él empezó peor, con agresiones ya físicas, eran gritos, rompernos, cosas, tirarnos cosas por la cabeza, eran zamarreos con Alma en brazos. Sí, ella fue testigo de todo lo que nos pasó. Y yo no sabía cómo proteger la vida de ella, era miedo por mi vida y más que nada por la de ella, que era muy chiquita y yo ya no sabía qué más hacer. El miedo paraliza y uno es eso, no se siente muy vulnerable. Encima, como que a uno le hacen creer que la culpa siempre es de uno, que en sí, que no hay escapatoria, y era esa sensación siempre, ¿no? De decir, todo lo que logré hasta acá y ya está, la vida se terminó, ¿cómo salimos de todo esto? Allá en Francia, pedí ayuda a asociaciones de mujeres, fui varias veces durante el 2018, terminé haciendo una denuncia cuando me dijeron encima que una perimetral se aplicaba 3 semanas después, que tenía que esconderme, y yo decía, ¿dónde me escondo? Estoy
absolutamente sola con mi hija, con los O pocos sea, amigos la complicación en Francia, por lo que estás contando, es que si vos lo denunciabas por violencia de género, recién a las 3 semanas había una medida que se tomaba. Sí, Entonces, ¿vos qué ibas a sí. hacer? Y no lo hiciste. Es que la hice igual, pero firmé un escrito diciendo que por favor no lo llamen, o sea, que no lo citen a declarar porque tenía mucho miedo, no sabía Es de qué ir. locos. Y, o sea, la policía, recuerdo, me dijeron, no, es una situación muy grave, nosotros vamos a tomar la decisión, pero me dejaron firmar ese escrito que yo estaba temblando, llorando y contando. Nada, 1% de todo el horror que ¿Esto estábamos en qué año viviendo. fue? ¿2018? Sí, 2018. O sea que Alma tenía un nada, año. meses. 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 ¿De ahí qué pasó? Y ahí en sí, o sea, también había pedido ayuda al consulado argentino en Francia, o sea, que nos recibieron, pero era como siempre diciendo, bueno, o sea, sí, o sea, tenés que denunciar, pero después, o sea, ¿quién nos ayuda? Y en estas explosiones, o sea, que él tenía, o sea, de un día estar bien o unas horas y después ya por cualquier cosa explotar otra vez, o sea, con violencia, mismo estando allá, recuerdo, o sea, en Francia, o sea, mi hija muy chiquita, él estaba totalmente borracho, la tenía en brazos, yo le dije que era una fiesta familiar de su familia, le dije que me la dé, decía que él era el padre, hacía lo que quería, y directamente, o sea, levantó los brazos así, la dejó caer de la altura de él al piso, la cabeza, tenía 3 meses. Nadie me quería llevar al hospital. O sea, yo desesperada, era una casa quinta, llorando, diciendo que por favor me lleven al hospital. O sea, que mi hija era muy chica y estaba, o sea, llorando desesperada. ¿Pero nadie notó la gravedad del hecho? No, que me ¿La decían necesidad de que la vean a la nena? Es que me decían que yo era depresiva, o sea, que cómo iba a estar llorando por esa. Digo, a ver, se cayó, o sea, de más de 1 metro y mi hija terminó internada. O sea, mi hija terminó internada, me terminaron llevando porque yo ya estaba, o sea, diciendo, llamo a la policía entonces, o sea. Terminó internada, pero ellos contaron una versión como que una pelota le había golpeado la cabeza a mi hija. A ver, es que por eso. Cubriéndolo. No, es que sí, o sea, no, era yo desesperada pidiéndole ayuda a los padres de él también. ¿No? Era un horror, era sentir que no sabía para dónde, cómo hacer y que la vida de mi hija corría todo el tiempo riesgo, al igual que la mía. ¿Cuándo tomás la decisión? ¿Qué pasó para tomar la decisión de agarrar a tu nena y volverte a la Argentina? No, es que en realidad vinimos los 3 en esto que él, o sea, también, o sea, era un ratito que estaba bien y después ya explotaba otra vez. También, o sea, dijo que, no sé, que él no estaba trabajando, como que tenía ganas, o sea, de probar en otro lado, que o sea, había contactado a unas empresas acá, que quería. Y vinimos los 3 acá. Pero las mismas agresiones que vimos allá, o sea, yo también creí diciendo, bueno, por ahí en otro país se tranquiliza, y no, la misma persona sigue siendo igual. El mismo o sea, violento. Sí, o sea, acá siguieron amenazas de muerte, amenazas de que yo no iba a ver nunca más a mi hija, de que decía, bueno, eso era siempre, decía yo, o sea, decía, vos vas al trabajo y cuando vuelvas directamente no la vas a ver más. Yo me iba súper angustiada a trabajar diciendo, o sea, ¿qué hago? O sea, yo necesito mantener a mi hija, pero vuelvo y por ahí no la veo nunca más. Entonces era todo el tiempo, o sea, sentir, o sea, esa vulnerabilidad, ese miedo de que él, o sea, podía hacer con nuestras vidas lo que quería, ¿no? Y mismo acá, o sea, mi país, o sea, estando acá, donde dije, bueno, por lo menos estoy más contenida, o sea, él siguió igual, o sea, siguieron los golpes, o sea, él está armado en Francia, con esa arma nos amenazó varias veces de muerte, entonces era decir, bueno, o sea, ¿qué más? Y mismo acá en Argentina, para el cumpleaños de mi hija, el primer año, había una torta borracha. Mi hija estaba sentada al lado de la torta, entonces como que quiere a Tina como a comer. ¿El cumpleaños de cuál? ¿De 2? ¿De 3? De primero. Ah, de 1 año. Sí, 2019. Como que quiere comer y le decimos, o sea, yo digo, no, tiene alcohol. Y él dice, sí, pero que comas total, o sea, está acostumbrada. Yo desde los 7, o sea, él la cuidó desde los 7 hasta los 11 meses, que fue cuando yo volví al trabajo. Yo le ponía en el puré y así estaba tranquila todo el día. Y yo cuando estaba en la oficina le preguntaba cómo está Alma, me mandaba siempre fotos durmiendo. Yo volvía del trabajo y la tenía que despertar. Y cuando cuando yo la cuidaba era una bebé muy activa. Ya después ya no miraba a los ojos, estaba todo el tiempo, o sea, ya no balbuceaba. Mi hija empezó recién a caminar, o sea, pasados los 2 años, empezó a hablar, o sea, recién ahora. Entonces, cuando la vio en el Garrahan, cuando él me dice esto, o sea, mi hija tenía 1 año, le dan un desarrollo a un bebé de 7 meses. O sea, que todo ese tiempo que estuvo al cuidado, vamos a decir, entre comillas, de él, no, como que no vivió. O sea, directamente, o sea, hablando de una hipoestimulación, o sea, no estuvo para nada estimulada.
Yo me iba 9 horas, 10 horas diarias, o sea, a trabajar. O sea, era la única que trabajaba en la familia. Y nada, o sea, mi hija, o sea, yo diciendo, bueno, o sea, me daba miedo dejarla con él, pero dije, es el padre, o sea, puede llegar a hacerle tanto daño. Y la verdad es que es un horror cuando me entero de todo esto. O sea, yo, o sea, de ingenua pensaba, se aburre. O sea, por eso me manda fotos durmiendo, o sea, aburrirá, pobre. Pero no, la estaban dopando. Mi hija hoy en día tiene un certificado de discapacidad, está con tratamientos, o sea, está saliendo adelante, o sea, está teniendo menos miedo a las personas porque vivimos un infierno de gritos y nada, esperar las ayudas a la justicia, que entiendan, o sea, la situación que vivimos, que no pueden darle la tenencia exclusiva a un padre que tiene una causa por violencia de género abierta, tiene un juicio oral. Que alcoholizaba a su hija, que Tal dopaba a su cual, hija. o sea, que la tiró al piso y ni me quería llevar a un hospital. O sea, Ahora, pasa eso, pasa lo del Garraham, ahí detectan el momento que estaba pasando tu hija, que necesita ayuda, te dicen si es a raíz de todo esto que pasó con el padre, ¿hay algún otro dato? ¿Está constatado en la causa lo que vivió Alma cuando estuvo al cuidado de su padre? es que en realidad, o sea, me decían que si le hacían un análisis de sangre ya ha pasado el tiempo, o sea, como que no iban nunca a constatar si había alcohol en sangre, porque él, o sea, me lo dijo estando acá en Argentina, cuando estábamos los tres, yo acá, o sea, estaba con ella. Claro. Entonces, o sea, lo que sí me hablan de una hipoestimulación, o sea, mi hija no estuvo para nada estimulada. Bueno, o sea, pero eso está constatado, eso sí, aseguraron los sí, médicos. Eso sí, o sea, mi hija tenía un desarrollo de 7 meses. Cuando ella nació, o sea, sin ningún tipo de problema. O sea, yo durante embarazo me cuidé muchísimo, nació de 40 semanas, o sea, no... Hay un índice que se llama el índice de Apgar, que es, o sea, con el que en sí, o sea, evalúan a los bebés, ni bien nacen, tenía 10/10. O sea, ella no tuvo ningún tipo de problema. Entonces, en sí esto empieza, o sea, desde que el padre se queda durante el día, supuestamente a cuidarla, cuando en realidad, o sea, no sé, se la pasaba por ahí, la verdad es que no sé bien qué hacía, pero mi hija sí, dormía. ¿Y después qué pasa? ¿Cuándo él se va a Francia y pide la tenencia? ¿Cuándo Y en pasa sí, esto? o sea, yo hago otra denuncia acá, o sea, por las amenazas de muerte, acá en Argentina, en la Oficina de Violencia Doméstica, el 15 de febrero del 2019, y se inicia una instancia también penal por todo el maltrato que estamos viviendo las dos. Y o sea, hay una perimetral que él en sí nunca cumple, o sea, lo tenía a las 4 de la mañana tirándonos la puerta abajo y yo decía, nos está separando un pedazo de madera. O sea, como que yo decía, ¿qué hago? O sea, estoy con mi hija, o sea, la despertaba porque eran golpes con todo a la puerta, llamando al botón antipánico, que sí, o sea, llegaban, pero él, o sea, ya después seguía porque seguramente escuchaba, o sea mis gritos desesperados de miedo. Mismo, o sea, la gente, el encargado me decía, esta persona tiene una perimetral porque está todo el tiempo acá. Y mensajes todo el tiempo, obvio, pidiendo disculpas, diciendo que iba a cambiar. Yo no contesté a ninguno de esos mensajes, pero eran todo el tiempo. Y eso también, o sea, se presentó de que él nunca cumplió esa perimetral hasta que vino el padre de él, que es una persona, o sea, con muchos contactos y mucho poder económico, político. Lo vino a buscar y se lo llevó. Pero le dejaron antes un poder a una abogada, un cuerpo de abogados acá en Argentina, que inició la causa de restitución, y en Francia iniciaron una causa donde piden la autoridad parental, que en sí en primera instancia se la negaron, diciendo que sí, o sea, reconocían las denuncias que yo hice allá, que acá había una causa penal abierta, un juicio oral, pero él apeló. Ahí yo ya no tuve más defensa, o sea, yo no podía seguir, o sea, tampoco, o sea, pagando, o sea, los honorarios de los abogados allá, por eso pedí ayuda del Estado. La abogada en sí, o sea, me dejó la causa, o sea, me dio a entender que tampoco, o sea, podía contra ese poder, o sea, como que tenía miedo, la abogada allá de Francia, y me entero hace 2 semanas acá en Argentina que traen la sentencia de Francia, donde le dan la tenencia exclusiva a él. O sea, me quitan la tenencia de mi hija sin ningún tipo de causa. O sea, ningún tipo de causa. Se presentaron un montón de testigos allá en Francia. O sea, el presidente de la empresa donde yo trabajaba, mi jefe, la secretaria, vecinos, amigos, contando en sí, o sea, cómo nos estaba destruyendo poco a poco él, o sea, nuestras vidas, ¿no? O sea, con todas las denuncias, con todo lo que se comprobó, con todos los testigos, la justicia en Francia le dice que él tiene que tener la tenencia de exclusiva. Alma. ¿Exclusiva qué significa? Que directamente yo tengo un régimen de visitas
Sí, o sea, dicen que si yo, o sea, vivo acá en Argentina, son 5 días al año, y si vivo allá, o sea, la puedo ver en sí 4 días al mes, pero de 10 a 18. O sea, teniendo en cuenta el horario de la escuela, directamente no la podría ver nunca. O sea, un régimen de visitas... Para que no la visites. Sí, tal cual, como para que no la vea más, para que ella no tenga nunca más mamá. En sí es eso, es cortar el vínculo con su madre. Vos en el video hablabas del 22 de marzo, pasó hace 3 días. Sí, ¿Qué porque pasó de ahí hasta ahora? En sí, o sea, ese 22 de marzo fue porque se presentaron pasajes diciendo que, o sea, ese lunes 14:30 en Ezeiza que se querían llevar a mi hija. Y en sí una audiencia antes en la que, o sea, la jueza, o sea, entiendo, o sea, que tiene que resolver, o sea, defendió, el defensor de menores defendió muy bien, o sea, los derechos de mi hija. Estoy muy, muy orgullosa del defensor, o sea, que también, y de mis abogados, que se pusieron a defender los derechos de ella y dando a entender que esa sentencia, o sea, estaba, pero directamente atropellando todos los derechos de mi hija que la ponían en un riesgo de vida, ¿no? Entonces... entiendo ahora es también, o sea, la jueza que tiene que resolver sobre todo esto, pero bueno, sabiendo que hay muchas presiones, o sea, mismo, o sea, no sé, consulados, y es el miedo, ¿no? El miedo de sentir, o sea, que estoy con mi hija y que del otro lado tienen muchísimo poder. Entonces, ¿cómo se hace? O sea, son nuestras vidas, es la vida de mi hija más que nada, o sea, lo que tengo mucho miedo por ella. ¿Y qué instancia te queda? ¿Qué instancia judicial? Y acá, o sea, hay una restitución que la inició y que está en queja en la Corte Suprema. Entonces lo que pido es que por favor se habilite esa queja, que nos den la oportunidad de ir a la Corte y que se evalúe, que se tomen en cuenta mismo el cuerpo médico forense. Habló, o sea, respecto de un dictamen respecto al estado de salud de mi hija, donde dicen que cualquier traslado va a atentar directamente contra la salud, o sea, va a atentar directamente contra ella. Entonces acá se está hablando de un traslado y que directamente se corte todo el lazo con la madre, o sea, es peor todavía, ¿no? Pero que se escuchen los informes médicos y más al cuerpo médico forense, que es directamente son médicos de la justicia. ¿Qué te dicen los abogados acá en la Argentina? ¿Qué te dicen tus abogados? ¿Con qué elementos? Porque por lo que vos estás contando, los elementos están a la vista y los elementos lo dieron los testigos, tu testimonio, el estado de salud de Alma. Eso debiera pesar en la Corte Suprema. Es que entiendo que sí, o sea, por eso lo que pido es ayuda, o sea, que nos escuchen, que por favor, o sea, que la justicia, o sea... que quieran, o sea, mismo, no sé, o sea, conocer a mi hija, o sea, que entienda la situación que estamos viviendo, que la escuchen a ella, o sea, que vean en sí, o sea, cómo ella reacciona, o sea, que sus tratamientos, o sea, mismo los terapeutas, o sea, se quisieron en su momento, o sea, ofrecer a dar testimonio en la justicia, o sea, como que entiendan y que mismo, o sea, que se espera el juicio oral penal, o sea, hay un juicio oral penal que va a ser en agosto, o sea, que se espera ese juicio, o sea, que antes de tomar una decisión, o sea, tan drástica sobre la vida de mi hija, que se dé la posibilidad de ese juicio, o sea, que tenía fecha el 11 de febrero, se fue pasando el 23 y 25 de marzo, hoy tendría que estar en el juicio. Y porque ahora necesitan más tiempo para o sea, en sí, o sea, llamar a los testigos franceses que son testigos de él y que van a declarar por videollamada, se pasó la fecha agosto. Entonces, si en sí, o sea, se necesitaba más tiempo, bueno, que se espere también esto, porque es importante ese juicio oral. Sofía, sabe que aunque te debes sentir sola, seguramente te sentís sola, no estás sola. Muchas y que ojalá que gracias. este reclamo, principalmente en la justicia, que es donde se tienen que resolver este tipo de situaciones, no nos den la espalda a las mujeres y que las violencias que están corroboradas, que están confirmadas, que están denunciadas, sean escuchadas. Pero principalmente que piensen en tu nena, que tiene 3 años Tal cual. y que tiene toda una vida por construir al lado de su mamá. Gracias. Muchas gracias.